Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Hoy vamos a discutir, debatir, alegar, comentar sobre la violencia política que viven las mujeres en México. Comenzamos. A Fondo, con Elisa Alanís. Para arrancar nuestro programa a fondo, vamos a abordar el tema de la renuncia de mujeres en Chiapas. Posteriormente, vamos a comentar, a debatir acerca de las medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral al respecto. En nuestro tercer bloque, vamos a analizar la violencia política de México y algunos de los casos y testimonios con nuestras invitadas. Y por último, vamos a concluir nuestro programa a fondo con el ¿qué sigue? ¿Qué hacer con esta violencia política que viven las mujeres en México? Y qué gusto que nos acompañen esta noche porque en A Fondo vamos a tocar un tema importante sin duda para la democracia en nuestro país. ¿Las Juanitas realmente se debe llamar así o son los Manuelitos de los partidos políticos? ¿O cómo le llamamos a este fenómeno de violencia política contra las mujeres? Pues de todo ello vamos a debatir esta noche. Le agradezco que nos acompañe a Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, él es comisionado presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y Periodistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Claudio Delgado, él es comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Bienvenido, Claudio. Elisa, muchas gracias. Qué gusto. Se encuentra también con nosotros Miriam Brito, ella es especialista en estudios de género. Miriam, muchas gracias. Al contrario, qué gusto estar aquí. Está también con nosotros Carola Arriaga, ella es secretaria nacional de Mujeres de Morena. Bienvenida, Carol. Gracias, Elisa. Buenas noches a todo el auditorio. Y también Rosario Guerra nos acompaña esta noche. Ella es miembro de Mujeres en Plural y también catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Bienvenida. Muchas Rosario. gracias, Elisa. Qué gusto. ¿Cómo le podemos llamar a esto que sucede en nuestro país cuando más de 50 mujeres que fueron electas en las urnas de pronto renuncian en Chiapas para que lleguen hombres, para que lleguen los amigos del gobernador, para que se coloquen ahí los amigos del partido? ¿Qué pasa? ¿Cómo le podemos llamar a ello? Adelante, Carol. Pues es el sistema patriarcal, ¿no? Y es el machismo en su máxima expresión en el ámbito político. Sí tenemos graves problemas con esta situación. Para las mujeres no es fácil hacer política. Y para muchos hombres tampoco, ¿no? Porque finalmente en la política encontramos un sexismo, un clasismo, una misoginia generalizada y el utilizar a las mujeres como vehículos únicamente para cumplir las leyes, pero sin cumplir el objetivo, ¿no? Que lo tienen claramente lo tienen los partidos políticos, lo tienen presente, pero no lo cumplen, ¿no? Les buscan la bonita. Ahora que comentabas esto de los partidos políticos, de hombres y mujeres en esta dinámica, se ha conocido el caso como las Juanitas por aquella ocasión en donde renunciaron por primera vez así de manera visible ante los medios en Iztapalapa las candidatas para que llegaran los amigos de Juanito, ¿se acuerdan? Sí, pero se tiene que llamar así, ¿son las Juanitas? O en este caso son los Manuelitos de los partidos políticos, o cómo habría que llamar este fenómeno. Es un fenómeno en el cual todos los partidos utilizaron a un suplente hombre de una mujer para después renunciar a la mujer y poner al orden. Esto sucedió básicamente en la elección del 2000, después de que se aprobó la norma de 40% de mujeres, 60% de hombres. Ha sido una evolución la lucha por la representación de las mujeres y empezamos por las cuotas de género con un 30% nada más en las plurinominales. Después se amplió a las mayorías relativas y después se amplió la cuota al 40%. Entonces los hombres están desesperados. Entonces la manera de darle la vuelta es suplentes hombres. Y todos los partidos lo hicieron, excepto en aquella ocasión Nueva Alianza, que tenía muchas mujeres. Pero todos los demás, inclusive siendo Beatriz Paredes la presidenta del PRI, utilizaron a las mujeres y después dieron Entonces se presentó el nombre de las Juanitas por el tema de Iztapalapa y esta situación fue llevada ante los tribunales electorales.
La asociación en la que yo milito, que es Mujeres en Plural, impugnó esta situación y presentó una serie de alegatos que finalmente se dieron una resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia 12624, en la cual se estableció que como el ánimo de las cuotas era garantizar que llegaran las mujeres, no se podría aceptar un suplente varón. Y se estableció que fueran hombre, suplente de hombre, y podría ser suplente mujer, pero en el caso de las mujeres solamente podían ser suplentes las mujeres. Entonces, esto pues se hizo en todo el país, pero pues ya ves que en Chiapas ya encontraron la manera de dar la vuelta, porque cuando no hay la convicción del respeto a las normas, siempre encuentras la forma de eludirlas. Y eso fue lo que pasó en Chiapas. Eludieron por completo el marco jurídico para dar cabida a los señores. Y es una nueva forma de fraude, porque al final del día tú presentas un candidato y luego resulta que es otro el electo en el que en funciones, ¿no? Es increíble, porque además fueron así electas en las urnas y de pronto ya siempre no únicamente es el tema de la agresión hacia las mujeres, esta violencia política, violencia jurídica, sino pues atentado contra la democracia misma. Víctor Hugo, ¿cómo puedes entender este fenómeno cuando ya se ha avanzado tanto jurídicamente, ya se habla de paridad vertical, horizontal y la participación de las mujeres como nunca antes en el Congreso, y nos encontramos con esto? Sí, de hecho la participación de la mujer en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial ha sido verdaderamente pues, extraordinaria. De hecho, ahorita la discusión es en el ámbito de elección popular, que es en la parte del ejecutivo y en la parte del legislativo. Sabemos que la carrera judicial, bueno, ahí se va por mérito y aquí es por elección. Entonces, muchos partidos políticos lamentablemente generan una estrategia electoral para poder mantener el poder. Es uno de los principales problemas que tenemos en este país, el sistema de partidos que busca una representación ya que limita la participación de muchos actores políticos, que el auditorio lo sabe, cada 3 años, cada 6 años, únicamente se cambian de actividad, los famosos trapecistas. Sí. Entonces buscan este tipo de estrategias. Para nosotros en la Comisión Iberoamericana nos llama mucho la atención la participación, en este caso, la iniciativa de ley que presenta el gobernador Manuel Velasco sobre darle ya nombre y apellido a una situación para poder tipificar un delito en violencia principalmente de género o violencia política contra las mujeres, ya que él enuncia una alerta de género al momento de que una mujer pueda retirarse de la vida pública y automáticamente entre el suplente. Ahora, ¿no es también parte de estas estrategias políticas de decir, ya la regué, la verdad, con esto, y ahora voy a presentar una iniciativa que se ha presentado desde hace cuánto tiempo, ¿no? Está la iniciativa de violencia de género, ya es más, creo que se votó en una de las cámaras a nivel federal, ya está en otras, ¿no? ¿Cómo verían esta parte o esta participación y lo que sucede actualmente? Bueno, yo creo que cuando decías al inicio del programa, ¿cómo llamarle a esta situación? Pues a todas luces es una violación de la ley, total y absoluta, ¿no? Tajante y descaradamente se violenta la ley con un afán de intereses de grupo, ¿no? En este caso, yo te pongo a ti, mujer, mi prima, mi hermana, mi amiga, mi sobrina, pero cuando tú quedes, te bajas, me quedo yo porque los intereses de grupo dentro de los partidos políticos son tan fuertes, pero además son tan estrechas las cúpulas, que no quieren que ese poder político y económico tenga, entre comillas, ciertas fugas, ¿sí? Por eso, desde el punto de vista de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, se debe de legislar ya desde todos los congresos locales para que se evite este tipo de situaciones, y no solamente para diputadas locales o para alcaldesas, sino incluso también lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados Federal, lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores, que son verdaderas aberraciones que violentan una ley que nos hemos dado para respetar y normar la convivencia política. Pero si no se respeta, pues se acabó ahí cualquier intento legislativo, jurídico y democrático. Y yo diría, a ver, voy a poner ahí el dedo en la llaga, porque mucha gente dice, bueno, ¿y las mujeres, no?
¿qué rol juegan en esto? ¿Por qué se prestan a estas actividades? Miriam, ¿tú cómo verías aquí el rol de las mujeres? ¿Qué son? ¿Víctimas? ¿Son partícipes? A ver, Miriam. El asunto es sumamente complejo. Yo quisiera primero decir, además agregarle, que fue un cínico intento de violentar la ley, ¿no? Y que hay que decirlo claramente. Además, hay que recordar el contexto de 2015. En las elecciones de 2015 en Chiapas pasó algo muy similar. En ese momento, además avalado por la configuración que tenía el Consejo General del Instituto Electoral de Chiapas en ese momento. Entonces, el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, tuvo que entrar a poner paridad donde en su momento esa integración no lo hizo. Porque los partidos, a pesar de que ya estaba el mandato de paridad, ya estaba aprobado para 2015, no lo cumplieron. Entonces, en 2015 tuvimos una situación muy delicada. Después de eso, las mujeres que quedaron, no, en la boleta no estaba su nombre, obviamente, porque hay un periodo, hay un lapso de tiempo por el cual se puede cambiar el nombre de la boleta y después hagan el cambio que hagan. No. Entonces, mucha de la gente no las conocía. La situación en ese momento de las mujeres que fueron electas, tanto para diputaciones como para cargos en los ayuntamientos, fue muy delicada. Muchas fueron objeto de violencia política, justo porque no las conocían y porque la gente, no la gente que votó, que emitió el voto, decía, es que tú no tendrías que estar ahí, por esta lógica, pero es una configuración compleja, ¿no?, de diversos actores que generan esto. Esto que puso la iniciativa el gobernador, bueno, francamente es porque fue su partido el que mayor cantidad de casos lo tiene, hay que también decirlo muy claro. Fue Verde Ecologista el que más casos tiene, tanto de diputaciones, en esta ocasión, de renuncias, como en el caso de ayuntamientos. Luego Chiapas Unido, Mover a Chiapas, algunos casos de Nueva Alianza, ¿no? Un caso para ahí el PRI, que además el PRI ya lo aclaró de qué se trataba. Entonces, desde esta tónica los partidos políticos son el centro. Yo creo que es muy importante no desplazar como culpas y responsabilidades solo en las mujeres, sino entender cómo son las dinámicas en los partidos y que en los partidos hay una resistencia brutal todavía de los señores, hay que decirlo también, a ceder sus puestos porque sienten que las mujeres están llegando por privilegios. Y esto es algo que tendríamos sobre lo que hablar, porque no es un asunto de privilegios, es un asunto de derechos. Además, para que llegáramos a la configuración que hoy tenemos en Cámara de Diputados, pensemos que el voto se le dio a los varones en el 17. Pasaron 100 años. Hay un tema muy importante que la gente no entiende. Una cosa fueron las cuotas de género y otra cosa es la paridad. La paridad se introduce en la Constitución como un derecho a tener igualdad en la competencia por los puestos de elección popular. Y en este sentido la paridad no es una cuota, es un mecanismo para promover la igualdad. El tema y el valor a tutelar es la igualdad dentro de la democracia. Entonces, el tema de la paridad es un tema de igualdad y es un derecho y, por lo tanto, compromete a hombres y mujeres. Entonces, por favor, ya no nos digan, no estoy de acuerdo con las cuotas. No, eso ya pasó. Ya se acabaron las cuotas. Ya ni siquiera hay cuotas. A ver, aviso. Vamos a hacer una pausa y me gustaría regresar platicando precisamente con lo que comentaba Miriam del papel de los institutos. ¿Qué sucedió en este caso en particular ahora en el IEPC y en el Instituto Nacional Electoral cuando sale Lorenzo Córdoba y toman una decisión también histórica? Volvemos. Medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral. A ver, vamos a hablar de esto porque se puso bueno también ahorita tras bambalinas el debate sobre cuotas, paridad, porque una cosa son las leyes, las normas, las reglas, lo que marca la Constitución, y otra cosa son los hechos y las estructuras culturales, sociales que nos pesan tanto para avanzar incluso en el respeto a esas leyes. El INE de plano salió Lorenzo Córdoba, creo yo, que de manera muy oportuna a decir, aquí no se va a permitir esto. La verdad, ¿no? Armando, Lorenzo Córdoba ha sido un excelente aliado en el INE, hemos trabajado mucho con él los temas de género y la verdad es que las que alzaron primero la voz fueron las consejeras electorales locales. Es cierto. Y alertaron de lo que estaba pasando. Esto fue muy valiente por parte de ellas y además muy encomiable porque además esto lo retoma el INE y manda a las consejeras
y se hace un pronunciamiento de que si sigue la simulación, se van a tomar medidas para reemplazar a los varones por otras mujeres, así sea de otros partidos. Entonces, el momento fue muy crítico, muy duro, hasta el gobernador lavó cara y por lo tanto reculó, como dijeran en buen español. Entonces vemos ahí cómo las organizaciones de la sociedad civil y el valor de los consejeros, que además han incorporado también la paridad en la integración de los organismos electorales como una política propia del INE por decisión del propio Consejo, ha ayudado muchísimo a visibilizar estas situaciones, porque antes pasaban inadvertidas. 2015 fue la primera elección en donde se probó la paridad, que ya decimos ya no es una cuota, es un derecho. Y en este sentido, sí es cierto que muchos dirigentes pusieron a la esposa, a la hermana, a la prima, al asistente, pero yo creo que el hecho de que sean mujeres es muy importante. ¿Por qué? Ahora lo que hay que hacer es empoderarlas. ¿Qué quiere decir esto? Crearles una conciencia de género y darles la oportunidad de que ellas puedan ejercer plenamente su autonomía y su soberanía y tomar sus propias decisiones. En este sentido, habremos formado más cuadros y habremos contribuido a esta cultura de paridad. Son temas culturales muy añejos de una sociedad patriarcal de más de siglos de existir, en donde la mujer no tenía derechos, no tenía voz, bueno, no tenía ni la patria potestad. Bueno, pero son pasitos así como a cuentagotas, de pronto son uno cuentagotas y es muy difícil en la ¿no? realidad, ¿no? En la realidad, porque 3 años es muy poco, se pasa rapidísimo, y en lo que tú quieres formar en perspectiva de género y sensibilizar a las mujeres, pues ya transcurrió el periodo. Y además en ese inter, pues están con los bomberazos, están en el trabajo, están al día a día sufriendo discriminación, sufriendo ahora sí que lo que es el ejercicio, o no es realmente el ejercicio porque no ejercen el poder. O sea, el poder, esa es otra cosa. O sea, a lo mejor las mujeres pueden llegar, puede haber paridad, pero es bien distinto que las mujeres estén ahí y es bien distinto a que estén las mujeres ejerciendo el poder. Y lo vemos ahora en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, son estructuras totalmente patriarcales y masculinas. Claro, o en las fotografías, yo digo, bueno, ¿por qué tanta paridad? Ya está, históricamente tenemos la mayor cantidad de legisladoras y tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores a nivel federal, pero las fotografías pues, siguen siendo el club de Toby, claro, entonces, ¿qué está pasando por ahí? El aniversario de la Constitución de 1917 fue terrible, ¿no? Fue terrible. Puros hombres. O sea, tal cual, ¿no? Como en 1917, ¿no? Tal cual. Pero regresando al tema del INE, también debería que decir que de parte de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Dani Rabel, que es su presidenta, la consejera Fabela, que es integrante, y la consejera Zavala, también prendieron, o sea, en cuanto se les comunicó, ¿no? Prendieron las alertas. Se fueron a Chiapas, Se fueron a Chiapas, a mí me acompañó la consejera San Martín y el consejero Rusaldaña, si mal no recuerdo, y su presencia hizo un peso político, hizo la diferencia. En ese momento tan complicado, el que ellas y ellos estuvieran ahí permitió decir no pasa porque no pasa, pero sí hay que reconocer, como también lo ha hecho el INE, que fue un tema tanto del OPLE, el Organismo Público Local, el Instituto para el Público, como del INE, o sea, fue un trabajo conjunto. Ahora, hay que esperar a lo mejor el pesimismo, sociedad civil, ¿no? Y además sociedad civil, por supuesto, pero ahora todavía nos vamos a tener que esperar que estas medidas, que ahorita las puedo resumir rápidamente, que es que en ningún cargo en el que es para una mujer queda un hombre. Exacto. Ese es el primero. El segundo criterio es, en el caso, como ahora hicieron muy creativamente, hicieron renunciar a toda la planilla, hicieron renunciar propietarias y suplentes con toda la fórmula completa. Claro, porque en 2015 ya les pasó en Chiapas, ya les pasó que el tribunal les cambió, entonces dijo, bueno, ahora mejor ahora que inventamos para darle vamos vuelta a desaparecer a las mujeres. O sea, eso es muy grave, no existen. Entonces, por eso les dijeron, ok, no tienes ninguna, entonces nos vamos a buscar a las que compitieron por mayoría relativa. Sí. Si tampoco tienes ahí mujeres en tu lista, si no tienes ninguna, porque también las hicieron renunciar. Además, hay renuncias previas a la jornada electoral, al 1 de julio, porque fueron preparándose, se fue preparando el escenario. Entonces, vamos a buscarlos en otros partidos. Pero solo así, ojo, esas medidas son indispensables, los mínimos necesarios. Falta
la impugnación en el Tribunal Electoral. A ver, ¿se va a ir al Tribunal Electoral Seguro. o no se va a ir? ¿Ustedes Seguro. creen que va? Por supuesto, La presión ha sido tremenda, Pero ¿cómo ven? Nosotros como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, desde el primer momento lanzamos un comunicado exigiendo que las autoridades electorales, tanto federales como locales, intervinieran y que se les castigara a los responsables con todo el peso de la ley. Porque además de que se violente un derecho político de las mujeres que se han ganado en las urnas porque votaron por ellas, se está violentando un derecho humano, el derecho a ser votadas, a ser electas. Entonces, que a mí no me vengan con la situación de que, pues porque hoy se nos ocurrió que las mujeres ya no van a representar a nuestro partido en el Congreso, las borramos y se van suplentes y se van titulares. ¿Cuánta imaginación y cuánta energía es para que aquí se debe de borrarlas, ¿no? se debe de sancionar legalmente a los partidos que incurrieron en ese, porque es un grave delito, es un grave delito electoral, legal, que debe de ser llevado hasta sus últimas consecuencias. Es decir, si estamos viviendo y si vamos hacia una cuarta transformación, señores, pues por favor, que la cuarta transformación no sea de dientes para afuera, que sea para todos y que la ley se cumpla. Y esos vive graves con el mismo- delitos se aplica no con el tendrían que mismo- aterrizar realmente en pérdida de registro, por ejemplo. Algo Víctor Hugo, así. porque vemos que también Las pues, multas tienen les vale suficiente gorro. dinero para pagar las multas y son cacahuates para los Sí, partidos de políticos. hecho, hay que ir manejando Tienen la el parte dinero. de la representación y subir también la cantidad de votación a un 5%, a un 10%. Esa es una realidad. El día de hoy la ley electoral creo que alcanza hasta el 3% de la lista de electores. Entonces, aquí se tiene que buscar un nuevo proceso, un nuevo procedimiento para confederar a los partidos pequeños, a lo que le llaman la chiquillada, a fin de que se puedan integrar por sus conceptos ideológicos a los partidos políticos que están en su mayoría. Entonces, El sí, PRI es chiquilla. bueno, regresó Pero lamentablemente podemos recordar que el sistema político mexicano está fundamentado por la cuestión patriarcal. Y de hecho a la mujer siempre se manejó para atender a los niños. Era la primera dama que las ponían en el DIF. Yo decía, Es oye, ¿por correcto, qué para sin atender a los experiencia menores. alguna ni nada? Yo siempre decía, oye, uno como quiera, pero los niños, ¿qué culpa tienen? Las señoras ahí en el DIF. Digo, no porque sean las señoras, sino porque no tenían experiencia para que alguien con experiencia, hombre o mujer, ocupara esos cargos, ¿no? Pero con este tipo de estereotipos. Este es un Exactamente. problema no de las mujeres. Sí. Esto es un problema de los partidos políticos. Es un problema cultural, es un problema de estereotipos de discriminación y en ese sentido lo debemos ubicar porque se lesionan los derechos humanos. Correcto. En este sentido, el mote de Juanitas y Manuelitas y todo, pues se da en forma popular, pero en realidad las mujeres no son las responsables. Quienes son los responsables son las prácticas de los partidos políticos que las obligan a hacer estas simulaciones, que las condicionan para que lleguen a cabo estas cuestiones. A mí me ha tocado ver en muchos partidos políticos que las mujeres cuando alzan la voz para exigir sus derechos son tachadas de irredentas, insumisas, las llevan inclusive a quitarles los puestos, a quitarles los recursos, a expulsarlas incluso de los partidos, y las sustituyen por otras mujeres que son, digamos, afines al grupo o de la dirigencia. En este sentido, la violencia política contra las mujeres es muy grave. Y estamos viviendo una simulación y quienes deben ser sancionados y quienes deben ser criticados son los partidos políticos, no las mujeres. Y el exceso de representación. El exceso de representación, yo vuelvo a señalar que este exceso de representación es el famoso trapecio político, ¿no? Que no hay una verdadera participación ciudadana. El mismo diputado se vuelve senador y después senador se vuelve otra vez federal y luego de federal vuelve a ser local. Los chapulines, ¿verdad? Entonces, esa participación inhibe realmente el derecho de participación, el derecho de participación política y los derechos políticos. Entonces, si hay que trabajar, como dice Rosario Guerra, efectivamente la sanción directa a los partidos políticos por ese exceso de representación, que en muchos de los casos no permiten la participación de más personajes públicos, de mayor personajes, tanto mujeres como de hombres. Entonces, sí se tiene que trabajar en ese tema. Por ejemplo, en sí, 2015, varios partidos, todos, trataron de eludir la cuota, la paridad, que no había suficientes mujeres, que además en sus convenciones la que no había gente suficientes y que no tienen había experiencia. elegido a un hombre. Y Entonces, ponen ¿por hombres qué inexpertos tenía y no
pasa nada. ¿Por qué tenía que ser una mujer? Por naturaleza, por Si en la naturaleza saben asamblea hacer del pareciera, partido, ¿no? De por pronto. aclamación eran los hombres los que tenían la popularidad, no las mujeres. Entonces, ¿por qué una ley iba a estar por encima de sus prácticas políticas que ahora resulta que eran democráticas, ¿no? Entonces, esta fue una discusión muy grave. Muchos partidos inclusive no cumplieron con el registro de candidatas en paridad y el INE se puso duro. Dijo, señores, ustedes no cumplen la ley, no se admiten los registros de todos los diputados a las listas nacionales. Y el tribunal ratificó esta requisición porque los partidos fueron al tribunal y solo así se logró el 50-50. Pero estaban así. Hemos avanzado más a punta de sentencias en la Corte que lo que hemos avanzado en las leyes. Eso quiere decir que la resistencia es muy fuerte. Y a la pregunta de si irán a tribunales, estos temas van a terminar siempre en tribunales. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está resolviendo. ¿Por qué? Porque el tribunal es mucho más claro en interpretar la aplicación de la ley que lo que los partidos que arguyen mil cosas en términos de que su democracia interna les dice que deben ser hombres y no mujeres, ¿no? A mí me gustaría que platicáramos. Pero no solamente son los partidos, porque mira, pones mujeres independientes y tenemos, o sea, Marichuy no llegó y Margarita renunció. O sea, yo creo que el problema, sí, en muchos son los partidos políticos, pero ante todo son las estructuras patriarcales, ¿no? Yo no digo que de ahí, a mí no me gusta el término de Juanitas o Manuelitas porque siento que es despectivo únicamente a las mujeres, ¿no? Cuando ciertamente hay hombres que participan, que son, o sea, mayoritariamente son los hombres responsables de esta situación, de las Juanitas y de las Manuelitas, pero ante todo creo que son las estructuras patriarcales y que cuando las mujeres llegan, ejercen el poder como hombres, ¿no? O sea, eso creo que también es un problema. Las mujeres cuando son mujeres y actúan como mujeres no son tomadoras de decisiones, ¿no? Cuando están llegando son mujeres sí empoderadas, pero que reproducen los mismos estereotipos, que aplastan a otras mujeres, que no llega la igualdad y el feminismo no llega a las bases, no llega a ser democrático, sino se queda en una élite. Yo lo he dicho en línea, a veces el feminismo está muy presente, pero en un salón de un hotel, o sea, no llegamos a territorio, ¿no? Que es donde tiene que llegar. Estas discusiones, entonces, y comentaste y mencionaste una palabra, feminismo que de pronto ya empieza a retumbar también en las redes, se vuelve bien violento. Se vuelve Cuando violento dice, soy feminista, porque hay un error semántico, hay una confusión semántica y luego dicen feminismo y es como que el contrario del machismo. No, es igualdad, ¿no? Okay, o sea, a veces no sé cómo resuena, pero el feminismo tiene 3 siglos de existencia, ¿no? Que resuene hoy en las redes sociales, bueno, ese es otro asunto. Pero la violencia que se genera en relación a estos movimientos también hay que... ¿Por qué no hacemos una pausa y volvemos con este tema que es la violencia? ¿Cuáles son las caras de toda esta violencia en contra de las mujeres? Volvemos. Aquí sigue el debate en pleno, la violencia política en México, otros casos. O sea, hay mujeres virtuosas y no virtuosas. A ver, aquí estamos entrando ya en la discusión, Wiri, Guaraguara. Yo creo que les voy a decir que detrás de cámara también se ha puesto muy interesante el debate. Y ahorita Miriam comentaba algo que me parece esencial. Es ¿quién cree realmente en la igualdad en este país? Y si no se cree en la igualdad, entonces ¿cómo vamos a poder romper estas acciones violentas en contra de los géneros, ¿no? Alguno de los géneros, y en este caso... Este es un proceso en 2 pasos. Yo insisto, primero son derechos. Sí. O sea, seas mujer o seas hombre, tienes derechos. Exacto. Seas virtuosa o no seas virtuosa, estés súper preparado, es un derecho. El segundo paso, entonces sí, entremos a la ética política. ¿Con qué ética se están manejando los partidos políticos? Pero lo primero, o sea, lo que me preocupa es que se regatee el tema de los derechos políticos porque las mujeres se manejan o no de manera correcta. Ajá. Los hombres se manejan como quieren. Se les juzga con diferentes varas, ¿no? Yo creo que en política, tanto hombres como mujeres, hay capaces y no capaces, independientemente de género. ¿Sí? La inteligencia no tiene género, ¿sí? Y creo que subestimar a la mujer en el sentido de cómo va a actuar políticamente, pues es estigmatizarla y faltarle incluso al respeto, porque también el hombre, cuando actúa políticamente, hay políticos muy capaces
y políticos extremadamente malos. Todo el mundo se equivoca. Todos se equivocan. Ahora, no podemos estigmatizar y decir, a ver, los feministas y los machistas, ¿no? Los extremos siempre serán malos. Es que no son extremos. No son extremos. Pero déjeme terminar. Dentro de la política los extremos siempre son malos. Pero el feminismo no es extremo del machismo. Déjeme terminar. A ver, déjeme terminar. ¿Sí? Una mujer que es feminista va a llegar en un momento también a actuar de la misma forma impositiva que un hombre que es machista, impositivo dentro de la política. Y eso no me lo pueden negar. El autoritarismo no tiene que ver. Es el autoritarismo. No tiene que ver. A ver, el feminismo es una lucha de las mujeres por conseguir la igualdad jurídica, la igualdad política, la igualdad de oportunidades, la igualdad en acceso a la educación, la igualdad en todos los planos. ONU Mujeres se creó para eso, está el CEDAW, estamos tutelando derechos humanos de las mujeres. El problema no es si son buenos o malos, todo el mundo es bueno o es malo, eso no es un problema de género. El problema es que se respeten los derechos. Y aquí hay un género que ha sido marginado por siglos, que es las mujeres. Esta lucha que ellas emprenden por la igualdad no es algo radical, es simplemente una lucha por sus derechos. Y en este sentido, lo que hemos visto es que se ejerce violencia política contra ellas. ¿Por qué? Porque llegan a los puestos y no las dejan gobernar. Veamos los casos en Chiapas. Las hacen renunciar a través de presiones familiares, políticas o de otro tipo. Violencia. Las física, golpean. ¿no? A mí me golpearon y me expulsaron de mi partido a golpes. Entonces, básicamente vemos que el problema es que los grupos que están empoderados, que se han creado burocracias partidistas muy rudas, que tienen el acceso al poder, a los cargos y al dinero, no están dispuestos a compartirlo. Entonces, es un problema que va más allá del género. Es una política que es violenta, donde efectivamente hay un problema. Para poder ejercer los derechos hay que conocerlos. Lamentablemente desde el 2000 en educación básica, principalmente secundaria, se retiró la materia de civismo y se pasó nada más de segundo a tercer año. Yo creo que aquí tenemos que trabajar desde preescolar, de hecho que ahora ya se trabaja con competencias de convivencia, y lo que viene siendo primaria y secundaria, volver a retomar esa parte cívica. Sí. Este es un punto muy importante, trabajar con aulas para la paz, donde el joven, el niño, más bien dicho el niño, deba de poder, y la niña deba de poder convivir, ¿sí? Realmente sin afectar, sin humillar, sin degradar a las personas. Esa parte sí es ahora en la cuarta transformación que se pretende realizar en este nuevo gobierno, que tenemos que impulsar nosotros como organizaciones no gubernamentales, esa parte en la cual se vayan en las nuevas generaciones trabajar y evitar esos problemas ya en el ejercicio público del poder. Comentas algo bien importante, que es este tema, y lo decíamos así muy a la ligera, que es reeducarnos. Y creo que ahí ya no basta incluso tener los moldes y los patrones que yo vi en civismo cuando me encantaba la materia y pegaba y hacía mis dibujitos y todo, ¿no? Porque esto va evolucionando y se tiene que ir profundizando, y todos en algún momento, si no caemos, resbalamos, ¿no? En estos temas de la discriminación. De hecho, si recordarás, estuvo en moda escuela para padres en la época de Fox, con Marta Sagún, que ya no eran el problema ya no era el niño ni la niña, sino eran los padres de familia. Entonces, después, posteriormente, a los maestros le cargan todo el peso de la educación que debe de ejercerse dentro de los hogares, ¿no? Entonces, son temas... Y este es un trabajo conjunto. ¿Y cómo vernos en la igualdad? ¿Cómo lograr esto? Por ejemplo, hay algunos términos, tú hablabas del trapecismo, ¿no? Los chapulines, pero también hay estos temas de techo de cristal de las mujeres, o ahora hablan del piso resbaloso, que sí llegan, pero te ponen el piso resbaloso y a ver, órale, alcanza tu objetivo. ¿Qué está pasando ahí? Y casos muy concretos, ahorita me gustaría también que Rosario nos platicara, si así lo deseas, la manera en que tú fuiste violentada, como una forma de testimonio y de ir aterrizando estos temas. Mira, es que el tema de la paridad no solamente es un tema de combatir la cultura patriarcal. Cuando estamos hablando de paridad en términos políticos, estamos hablando de una redistribución del poder.
Sí. Entonces eso no les gusta a quienes están han ostentado el poder, que en este caso pues han sido... Obviamente. No son indígenas, es un tema o sea, son que tiene que ver con el ejercicio mismo del poder. Y ahí entramos en una lucha dura, descarnada, violenta. Y eso es lo que está pasando. No solamente es un tema de género, es un tema de reagrupar a las mujeres y a la sociedad en términos del ejercicio político. Estamos hablando del poder. ¿Qué te pasó a ti? En este sentido, ¿Qué te sucedió? Cuando yo creo una corriente distinta a las dos hegemónicas en el PRI en la Ciudad de México y tenemos la posibilidad de ganar el Consejo Político, una de las fuerzas nos ataca y nos manda al hospital a 15 en una golpiza terrible para impedir el registro. Y el otro se queda callado. ¿Por qué? Sí. Porque ellos dos estaban siempre acostumbrados a, pese a sus pleitos, repartirse las cuotas. 3 partidos para mí y no pasa nada. Aunque se pierdan las elecciones, no importa. Aquí de lo que se trata es que lleguen los pluris. Entonces, cuando quisimos entrar en el 2012 a revertir esa situación, la respuesta fue muy violenta. Y obviamente sufrí violencia física. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero llamar la atención es que estamos en una situación de lucha por el poder. Y en esa situación la situación es descarnada y es muy dura para las mujeres. En ese sentido, hemos tratado de impulsar, desde esa época, varias de mis amigas que eran legisladoras empezaron a impulsar una ley de violencia política de género. Sí. Que los señores nomás no entienden, nomás no aceptan y nomás no ha podido salir. O sea, y se han hecho muchos intentos con varias propuestas. Que yo creo que se tiene que como que retomar la importancia de la participación de los hombres, porque siempre se dice la igualdad y es un asunto de mujeres. Hace las actividades para la igualdad y la secretaría y todo mujeres. Lleno de mujeres. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar con los agresores, ¿no? Que es algo que no se ha dado. Claro. Y además encontramos que la violencia es violento, o sea, no tiene a veces género, sino en política el ámbito es violento y yo lo que encuentro, la mayor parte de denuncias siempre son por grupos, un grupo contra otro grupo, el grupo hegemónico aplasta al otro, hombres y mujeres, ¿no? Sí llega a haber sexismo y siempre los grupos, cualquier grupo, o sea deciden o sea el que esté en el poder, está comandado por hombres. Eso claro, pero la también hay violencia de papel, también hay violencia de papel. Sucedió lo mismo en Acción Nacional. En el 2000, cuando a la llegada de Vicente Fox, como eran partidos pequeños a lo que es ahora, se agrupó mucha sociedad civil, mucha gente nueva dentro de las actividades políticas. A ellos les llamaron los neopanistas. Sí. Entonces, para poder tener el poder, como lo comenta Rosario Guerra, es la violencia de papel a través de un acuerdo que ahora para poder pasar a la siguiente fase tenían que hacer un examen y muchos fueron reprobados. En aquel tiempo se reprobaron 755 candidatos en todo el país que fueron rechazados por Acción Nacional y que no pasaron a la siguiente fase. Sí. Y muchos de ellos ya no ejercieron su actividad política. Entonces aquí la situación es los partidos políticos. Es uno de los principales puntos que se deben. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Estoy escuchando en la mesa que uno de los asuntos es se tiene que trabajar con los hombres dentro de los partidos. Claro. Y dices, Claudio, esto no va a ser pero sencillo. Pero ello tiene que hacer el INE porque la Secretaría de Mujeres no va a poder. O sea, la Secretaría de las Mujeres van a decir que no. Seguimos en estereotipos, con prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres ya del DIF ya dijeron, bueno, vamos a meter ahí hombres o mujeres con más preparación, que bueno, ¿no? Ya se va avanzando. Claro. Pero en general, a ver, ¿por dónde comenzar? Se tiene que fortalecer los cuadros políticos. Sí. Internamente, ¿cómo va a suceder eso? Fortalecidos ya. No, a lo que me refiero es la parte que reciben los partidos políticos en sus prerrogativas, en el ámbito del fortalecimiento en las áreas de jóvenes y de mujeres. Muchos de ellos existe la simulación en ese tipo de actividades. Esa es más que la realidad. Es que el 3% no es para que los hombres se sensibilicen en violencia. El 3% es para las mujeres. Pero explica bien esto del 3%. El 3% es una disposición legal, federal y estatal, en la cual el 3% de las prerrogativas que se le dan a los partidos políticos se tiene que dedicar al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. Es decir, recursos. Porque además los partidos siempre ponen como pretexto que no hay mujeres.
Inclusive que sí hay muchas mujeres muy capaces, ya con mucha formación. Y que quieren ser candidatas, porque lo dicen, no quiere ser, no le dan permiso. No quieren. No. Y yo siempre veo por todos lados mujeres indígenas, que mujeres quieren ser, ese es un asunto. Ese 3% está ahí y es para eso. Pero los partidos políticos tienen que destinar dinero aparte, no ese 3% que ha costado mucho trabajo, para que ellos también tienen que capacitarse en muchas cosas, entre ellas en derechos humanos, en derechos humanos de las mujeres, en perspectiva de género, en no discriminación. O sea, los hombres también, porque de verdad... Pero realistamente no lo van a hacer. Yo por eso le pasaría en ese punto la bolita al INE, ¿no? Hay que una, el INE capacite a los disposición. A ver, lo del 3% era nada más enunciativo, pero no había protocolos para su aplicación, entonces los partidos lo usaban como querían y decían que hacían cosas con las mujeres. Entonces lo que hicimos desde Mujeres en Plural es trabajar lineamientos para protocolos específicos de cómo aplicar ese 3% en la formación de cuadros políticos femeninos. En este sentido ya se tiene normado y no puedes gastarlo ya en galletitas y café, lo tienes que utilizar en la capacitación y formación de cuadros. Entonces el INE está haciendo toda esta labor para que efectivamente el presupuesto de género se utilice en estas cuestiones. Y que llegue a la ciudadanía. Ahora, yo creo que hacer de aquí en adelante, que es el tema que nos toca ahí en este módulo. Bueno, obviamente lo que creo es que estamos ante una situación muy sui generis, se ha dado una recomposición política en el país y es el momento también de lo que llamarían gramscianos la reflexión desde la derrota para muchos de los partidos políticos. Si no entiende que la ciudadanía los reprobó y que lo que tienen que hacer es volver a los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de los partidos políticos? La participación ciudadana. Ellos son los vehículos de esa participación ciudadana. Y estamos hablando de procesos democráticos internos y no de simulaciones. Si los partidos no vuelven a sus orígenes, abriéndose a la sociedad para hacer expresión de las causas de la ciudadanía, entonces están muertos. En ese sentido, el INE tiene mucho que hacer y, como lo decía, hemos avanzado más a golpe de sentencias que a golpe de transformar las realidades. Mira, yo te voy a platicar. Morena es un partido que nació como movimiento ciudadano, o sea, nosotros estamos de cara a la ciudadanía, pero yo no me quedaría con la ciudadanía porque la ciudadanía no va a estar a favor de la igualdad, o sea, la sociedad en sí es patriarcal, o sea, la sociedad no se va a pronunciar por la paridad o por los derechos de las mujeres, o sea, hay mucha resistencia en sociedad, inclusive en sociedad civil y en general en la ciudadanía podemos hablar que en esos términos tampoco va a avanzar de sí misma, ¿no? Yo no creo que el término o el problema se agote o inicie únicamente en la participación ciudadana. Nosotros en Morena tenemos, altísimos niveles de participación ciudadana y yo no veo que la ciudadanía vaya a luchar por los derechos de las mujeres. Sí hay mujeres, sí vamos convenciendo a mujeres, pero si nos ponemos en términos estadísticos a ver los números, sigue siendo una baja representación, ¿no? Yo sí creo que la pregunta es ahora cómo asegurar que las mujeres estén en la toma de decisiones. Sí a la paridad, sí a la igualdad, sí al discurso, pero sobre todo a los hechos. O sea, oye, Carol, concretémonos en la toma de decisiones. Y nada más aquí se nos acaba el tiempo, le voy a pasar a Víctor Hugo la voz, pero... Rosario habló y dice desde la derrota, y me parece bien importante y hace un llamado a los partidos políticos, ¿no? A decir, escuchen a la sociedad, votaron por un cambio. Desde la victoria hay también este análisis, esta conciencia, porque la unión precisamente con el Partido Verde en Chiapas y este cobijo a Manuel Velasco por parte de Andrés Manuel, pues ha sido también un tema que ha sido muy criticado por la sociedad internamente desde Morena. ¿Existe también la autocrítica en la victoria? Sí, por supuesto. Yo no dejo de observar, ¿no? A mí la verdad es que el Partido Verde es un partido que me parece en lo individual, o sea, lo digo a título completamente personal, el más mercenario de todos los partidos, ¿no? Por decirlo poco, ¿no? Sí. Y no estoy de acuerdo en esa suma, ¿no? Digo, ¿qué mujeres tenemos en esta mesa? Nada más vayan echando ojos. Bueno, hay hombres, la política debe de ser local, debe de ser ya el fortalecimiento de una política local, acciones más locales. Bien. Lamentablemente los partidos políticos tienden a ser centralistas. Su estructura, en sus estatutos, le dan mucho poder a los consejos nacionales, a los comités nacionales. Entonces, cuando no están de acuerdo en una situación en cualquier estado de la República, mandan
delegados y tumban todo el procedimiento interno. Entonces yo creo que ahí tiene que haberse una discusión muy seria para poder buscar la mayor participación ciudadana. Las acciones tanto del Instituto Electorales locales como federales es buscar mayor participación ciudadana, pero mientras no se deslinde esta situación, lamentablemente siempre ellos van a trabajar de manera autoritaria para poder quitar a los que ellos mejor les parezca. Entonces, no dudo que las organizaciones no gubernamentales van a sustituir en los próximos años la actividad política. Ahorita fue la parte de los candidatos independientes y que próximamente no dudo que nuevas organizaciones van a atender el llamado ciudadano. Claudio, 30 segunditos para concluir y pasarle la palabra a Miriam también. Más que nunca la sociedad civil, los grupos organizados de la sociedad civil, debemos de estar muy observantes y presionando a los partidos políticos. Pero además de los partidos políticos, a los líderes que van a tomar el poder, por ejemplo, ahora que empieza el nuevo gobierno con Morena, porque desafortunadamente vivimos en un juego donde la política es lo que prevalece y el interés de esos grupos, sea Morena, sea PRI, sea PAN, sea PRD, sea Partido Verde, siempre van a estar antes que la necesidad y el respeto a la ley. Miriam, para cerrar. Derechos de las mujeres, ni más ni menos que los mismos derechos de los hombres. Y en términos políticos, en efecto, el ejercicio del poder suele ser un ejercicio violento, pero eso no justifica a la violencia misma. Miriam, Rosario, Carol, Claudio, Víctor Hugo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, por supuesto, y antes que nada, por haber estado aquí también discutiendo y debatiendo a fondo desde sus hogares. Buenas noches.